Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estar con ustedes en este seminario eh, internacional en fisioterapia, ortopedia y neurodinámica clínica. Me presento, mi nombre es Juan Wolf eh, y vamos a darle continuidad a este seminario teniendo en cuenta el itinerario que nos planteó nuestro coordinador Fabián Ramírez. Listo para él un gran saludo y un fuerte abrazo. Es un honor estar en estos cursos, talleres, seminarios, todos los eventos académicos en los cuales se me invita. Y lo que más espero es que sea de su total agrado y pues adicionalmente a eso puedan adquirir muchos conocimientos y que más que adquirirlos los puedan aplicar. ¿Por qué? Porque una cosa es tener los conocimientos, ¿sí? Y otra muy diferente es poderlos aplicar. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un proceso circular donde básicamente lo que yo hago es tomar todos esos conocimientos que he adquirido a lo largo de mis estudios y de mi experiencia, analizarlos, tomar lo que realmente me sirve y poderlo aplicar. Entonces, ojalá cada uno de ustedes tenga la oportunidad de los conocimientos que cada uno de los ponentes que van a estar el día de hoy los puedan aplicar y yo sé que les van a servir muchísimo. Agradecimientos a mi empresa, a ES Educación en Salud, por la oportunidad de estar acá con ustedes, ¿sí? También hago un pequeño espacio para la cuña publicitaria. Mi empresa se llama Arroba Terapia Manual Colombia. Es una empresa en la cual lleva alrededor de 3 años eh, trabajando con todo lo que tiene que ver con terapia manual ortopédica y rehabilitación deportiva. Pues ahí les dejo arroba terapia manual Colombia para que me busquen en Instagram y para que me sigan. Y no siendo más, pues vamos a darle inicio a este seminario y pues a esta charla que me toca darles el día de hoy. Siempre las personas que han visto alguna de mis conferencias, no puede faltar esta imagen que les tengo allí, que habla por sí sola y siempre va a ser una imagen que me va a acompañar a lo largo de mi vida como eh, conferencista, como ponente o en las diversas actividades académicas que yo vaya a realizar. Y es básicamente que el conocimiento es poder. Eso es algo que tenemos que tenerlo siempre, siempre, siempre claro. Y allí está muy específico. Cuanto más sepas, podrás tomar mejores decisiones y esto te va a servir para toda la vida. Pero para toda la vida es en el sentido de que te puede servir tanto para tu parte profesional y laboral como también para tu vida personal. Entonces, la diferencia entre cuando uno tiene conocimiento. Nosotros como profesionales del área de la salud siempre vamos a estar acompañando un proceso de rehabilitación donde tenemos un paciente en un punto A, que es un punto desfavorable o un punto de condición patológica, y lo vamos a llevar a un punto B, que es un punto de mejoría, y nosotros vamos a estar en todo ese trayecto. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo mejores conocimientos, mejores capacidades como profesional, yo puedo llevar a mi paciente de un punto A un punto B, pero un punto B más. ¿Qué es ese punto B más? Es un punto más óptimo. Entonces, por eso es la importancia de siempre estar adquiriendo nuevos conocimientos, pero son conocimientos que podamos utilizar o que sepamos que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, importantísimo siempre tener en cuenta que el conocimiento es poder y espero que esta charla les ayude un poquito a, a despejar algunas dudas o que tengan un abordaje un poco más óptimo. Ese es mi mayor interés el día de hoy. ¿Listo? ¿Qué tema me toca? Pues es un tema que muchos lo ven como si fuera una cascarita o como si fuera algo difícil. Eh, el tema es rehabilitación funcional de columna. Quiero que tengan muy en cuenta esta parte de funcional, porque en eso es en donde me voy a enfatizar muchísimo, ¿ya? Eh, Cuando se habla de columna, lo primero que la persona va a
pensar o va a creer que es algo realmente complejo, que es algo realmente difícil, pero yo siempre defino este taller, bueno, este curso en este caso, porque he tenido la oportunidad de dictar este taller, ¿sí? Es lo simple en el entendimiento de lo complejo, ¿ya? Es volver a lo básico y a lo elemental para poder desarrollar algo tan complejo como lo es la rehabilitación de columna, ¿sí? Pero para poder desarrollar ese tema, siempre debemos de partir desde lo más básico y desde lo más elemental. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Pues a lo que se define o las alteraciones que me definen la columna. Y lo principal es que siempre nos van a llegar los pacientes por algo que es muy específico, que siempre va a ser el dolor. Ya todos los pacientes que nos van a llegar con alteraciones de columna va a ser la principal característica la referencia al dolor. Entonces el doctor hoy, ¿sí? Define esto de una manera bien particular. ¿Por qué? Porque lo que primero que tenemos que tener en cuenta es la delimitación. Y por eso lo traigo en estos momentos aquí como a este taller. ¿Por qué? Porque el doctor hoy nos delimita de dónde a dónde es el dolor, pero nos da un espacio muy grande, o sea, pueden ser muchas estructuras las que me pueden afectar esta parte. Entonces él dice que va a haber un dolor en la parte posterior del cuerpo que va a ir desde el ángulo subcostal o desde el ángulo de la duodécima columna hasta los pliegues glúteos inferiores. Entonces es algo que es bastante extenso. O sea, todo lo que afecte la columna puede estar referenciado en estos aspectos o en estas estructuras anatómicas. Pero ¿qué nos dice el doctor Mesh? El doctor Mesh ya no lo va a clasificar según su estadio. Entonces él nos dice que puede haber un estadio que es agudo o puede haber un estadio que es crónico. La definición de agudo o crónico va a variar mucho dependiendo de la literatura que ustedes lean y dependiendo también de la literatura en la cual ustedes se basen. No voy a entrar aquí a hablar un poco de eso, ¿sí? Porque el tiempo que tenemos es bastante corto. Lo que quiero hacer es que o sea, es mostrarles que ya se habla de una cronicidad. Pero también, aparte de eso, empezamos con la misma delimitación que va a ser desde la región lumbar o sacra y se asocia a una disfunción estructural. ¿Entre qué estructuras? Vamos a ver que hablan de estructuras músculo-ligamentosas o de algo que yo defino como la unidad funcional de la columna, ¿sí? Que son los aspectos relacionados con la columna vertebral, específicamente cada uno de los segmentos vertebrales. Entonces allí ya tenemos una definición para dar un punto de partida para todo lo que va a ser esta charla el día de hoy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de alteraciones funcionales de columna? Pues que vamos a tener siempre una gama muy amplia y tenemos que empezar a delimitar. Entonces vamos a tener un dolor torácico, dolor lumbar, dolor sacroiliaco o un dolor o una alteración a nivel coxofemoral que me va a generar una alteración en la columna. El dolor lumbar representa el primer motivo de consulta a nivel mundial por alteraciones funcionales o por alteraciones patológicas de esta estructura. En segundo lugar, ¿qué está? Problemas cervicales. Y en tercer lugar, problemas de hombro. Entonces tenemos tres alteraciones dentro de la cual el dolor lumbar es la que más afecta. ¿Y qué es lo más preocupante? Que cada vez la población que se ve afectada en la columna o que tiene problemas de columna es más joven. Yo en mi consulta he tenido pacientes desde los 4 años. ¿Qué puede generar una alteración en un niño de 4 años? Pues son diversos factores. Pero ¿qué pasa? Pues básicamente tenemos que empezar a ver que los niños cada vez están afectándose más. Ya no es un problema solamente de las personas adultas o de los adultos jóvenes, ¿sí? Eh,
Importantísimo tener en cuenta es que desde hace muchísimo tiempo se viene describiendo el dolor lumbar y aún todavía en la diapositiva siguiente les voy a mostrar algo que define de una forma muy particular y que yo pienso exactamente lo mismo y que creo que es de esa forma y siempre ha sido de esa manera y hasta que nosotros no empecemos a ver de una forma diferente o a intervenir de una forma diferente, no van a mejorar estos procesos. Entonces, la primera descripción conocida para diagnosticar un dolor lumbar o un problema a nivel de columna se halló en un papiro en el año 2800 antes de Cristo. Esto fue descrito en 1982 y 1984 por Beasley y por Dick. Entonces, ¿qué qué podemos tener en cuenta en este caso? Que en esa época, miren, aquí está la imagen, era una época donde el trabajo pesado era la principal forma de trabajo. Y estamos hablando de que eso fue en la época de los egipcios. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Que cuando estiraban la pierna de la persona tenía dolor en la espalda. Entonces estamos viendo que desde el año 2800 a.C. ya hablábamos de evaluaciones neurodinámicas para asociarlas directamente con problemas de dolor lumbar. ¿Listo? Entonces miren todo lo que ha pasado a través del tiempo y desde la época en la cual se viene evidenciando las eh, situaciones asociadas a problemas de columna. Pero entonces encuentro este eh, enunciado que dice que los problemas de columna, específicamente el dolor lumbar, es lo que se conoce como el desastre del siglo XX. ¿Por qué se dice que es el desastre del siglo XX? Porque hay prescripción excesiva de reposo, puede haber también un énfasis excesivo en el diagnóstico estructural, un énfasis excesivo en un diagnóstico psicogénico. Y cuando ya la persona no sabe a qué asociar el problema, en este caso el área médica, pues siempre va a haber una utilización excesiva de intervenciones quirúrgicas. Y aquí es donde estamos cayendo todos en ese juego y ahí es donde nosotros siempre tenemos un mal abordaje para los problemas asociados de columna. ¿Qué vamos a ver? Y esta es la base de todo lo que yo trabajo en cuanto a problemas de columna y con esta diapositiva yo creo que ya todo el mundo puede hacer un abordaje muy óptimo, ¿sí? Pero más que solamente verla es entender. ¿Listo? Entonces sucede que Brugger eh, dice que la columna tiene una unidad funcional y la divide en dos partecitas. ¿Listo? ¿Qué dice él? Que la columna o esa unidad funcional de la columna va a estar delimitada por un pilar anterior, ¿sí? Que este pilar anterior tiene como principal función la estabilidad. Y ese pilar anterior va a estar delimitado por el cuerpo vertebral de la vértebra inferior, ¿sí? El cuerpo vertebral de la vértebra superior, ¿sí? Adicionalmente a eso, los ligamentos que me estabilizan el disco intervertebral y adicionalmente a eso, el disco intervertebral, ¿sí? Y el núcleo pulposo. Entonces, todas las alteraciones de la columna anterior van a estar relacionadas con problemas a nivel de disco intervertebral, núcleo pulposo y cuerpo vertebral. ¿Listo? Entonces, primero, patologías de columna anterior son todas aquellas que estén relacionadas con alteraciones en estas estructuras. Pero entonces él dice que si hay una parte que estabiliza, pues también tiene que haber un segmento, una contraparte que sea móvil.
¿Cuál es esta contraparte? Pues tenemos el arco posterior. Este arco posterior va a estar delimitado por apófisis transversas, apófisis espinosas, eh, articulación cigoapofisiarias, ¿sí? Los meniscoides, ligamentos intertransversos, ligamentos interespinosos, todas las estructuras que me permitan movilidad. Entonces, todas las alteraciones de la columna posterior van a estar relacionadas con alteraciones en las facetas. Entonces, aquí ya tenemos en cuenta problemas de columna anterior van a ser problemas relacionados directamente con cuerpo vertebral y con disco. Y problemas en la columna posterior o en el arco posterior van a ser problemas relacionados con facetas. ¿Dónde encontramos estas alteraciones? Ténganlo muy presente siempre. Todos los problemas en flexión o todo lo que a mi paciente le duela en flexión va a generar problema en esta parte anterior. ¿Por qué? Porque el disco intervertebral soporta un porcentaje determinado de cargas y el núcleo pulposo también. Y la movilidad hacia flexión va a generar que haya un desplazamiento posterior, alterándome todo lo que tiene que ver con disco intervertebral y raíz. Por otro lado, el arco posterior se afecta en las facetas y tiene que ver con todos los problemas o dolores asociados a cuando mi paciente va a extensión. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, pues ya puedo simplemente empezar a delimitar los procesos de tratamiento para las patologías, ya sea de parte anterior o de parte posterior de la columna. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que la columna va a tener diversas alteraciones dependiendo de la postura en la que esté la persona. Y esa posición va a alterar diferentes estructuras de esa unidad funcional que nos clasifica Brugger. Esto fue descrito por Natchinson desde 1976. Imagínense la cantidad de tiempo que lleva esto descrito. Y nosotros todavía como profesionales del área de salud, bueno, yo no, pero muchos profesionales del área de la salud todavía siguen trabajando, prescribiendo abdominales. Y miren esta expresión de, de, eh, de presión intradiscal está expresada en newtons. Entonces, por lo menos miren toda la presión intradiscal que genera un abdominal convencional, ¿sí? Toda la presión intradiscal que genera por lo menos ejercicios tales como el peso muerto, ¿sí? El simple hecho de nosotros estar puestos en una posición bípeda ya genera presión intradiscal. Entonces, allí yo tengo que tener en cuenta también los procesos de dosificación del ejercicio, eh, qué tanta presión y en qué parte está el problema de mi paciente. La biomecánica de la columna lumbar, no me voy a detener mucho a hablar de esto, pero básicamente la columna se puede mover en tres ejes y estos tres ejes de movimiento van a generar que la columna siempre esté sometida a fuerzas de compresión, estiramientos, cizallamientos y movimientos de torsión. Y si nosotros tenemos en cuenta las diferentes o los diferentes tipos de posturas, pues vamos a tener básicamente que la persona va a estar sometida de forma dinámica y estática a cambios en la presión. Normalmente, ¿cuál es la posición que vamos a nosotros a encontrar en pacientes con alteraciones posturales? Es una posición donde va a haber un aumento de la lordosis, ¿sí? Pues ya puede ser en esta posición o puede ser en esta posición donde la posición de la pelvis va a estar totalmente cambiada y como mecanismo compensatorio, pues van a haber alteraciones en toda la columna. Este patrón de hiperlordosis es un patrón que nosotros podemos observar en la mayoría de los pacientes que tienen alteraciones en la columna y es algo que describe el doctor Yanda como un síndrome cruzado inferior, que es en donde vamos a especificar el día de hoy todo lo que tiene que ver con el abordaje terapéutico en pacientes que tienen este síndrome cruzado inferior de Yanda, que los invito a que busquen un poquito más sobre él
Les recuerdo que el tiempo que tenemos es un poco corto, entonces quiero abordarlo desde la rehabilitación funcional, que es a donde nosotros como profesionales del área de la salud, específicamente en este caso, pues, hablando desde mi profesión como fisioterapeuta, debemos de ir en la dirección. ¿Listo? ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando nosotros tenemos presente la postura? Algo que describió Delmas, es el índice de Delmas, y eso quiero que lo tengan muy presente, y es básicamente, o se los voy a resumir, ¿sí? ¿Qué decía Delmas, bueno, qué decía Delmas? Que la cantidad de curvaturas normales, ¿sí? Es directamente proporcional a la capacidad que tiene la columna de tolerancias a las cargas. ¿Qué quiero decir con esto? Es igual de contraproducente una columna que tenga curvaturas aumentadas a una columna que esté rectificada. ¿Por qué? Porque el potencial de resistencia a las cargas es directamente proporcional a la cantidad de curvaturas que tenga la persona. Entonces, aquí está el ejemplo, donde tenemos que N es la cantidad de curvaturas y R como resultante va a ser la sumatoria de las curvaturas más un número que lo relaciona como 1. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 0 curvaturas, pues la capacidad de tolerancia a las cargas de esta columna va a ser de 1. Si tenemos dos curvaturas, perdón, si tenemos una curvatura, pues la resultante de la resistencia va a ser 2. Si tenemos dos curvaturas, pues va a ser dos curvaturas más 1. Y si tenemos tres curvaturas, pues la resultante también va a variar. Entonces, entre más curvaturas normales tengamos, pues mayor va a ser la tolerancia a las cargas que va a tener esta columna. Eso lo tenemos que tener muy claro al momento de nosotros también generar los procesos de abordaje. ¿Ya? Que les traigo también algo aquí, es algo que literalmente las personas a veces se quedan pensando en qué fue primero, si fue el huevo o fue la gallina, pero el proceso patológico puede empezar en cualquiera de una de estas aristas. ¿Desde dónde puede comenzar? Puede comenzar desde una disminución en la estabilidad tensoactiva, donde van a estar alterados todos los receptores, en este caso serían ligamentos, cápsulas, cartílagos, tendones, músculos, etcétera. Y esa disminución en la estabilidad pues va a generar que la información que llega a corteza sea una información aberrante o una información que no es eh, la óptima. Y esto va a generar también pues que hayan como consecuencias un deterioro en la estabilidad tensoactiva y motoactiva, van a haber alteraciones en el comportamiento muscular, vamos a empezar a ver mecanismos compensatorios. Todos sabemos que cuando hay un síndrome cruzado de llanta hay acortamiento, ejemplo, de toda la musculatura lumbar, hiperactividad de los músculos flexores de cadera, hay inhibición de la musculatura transversa abdominal y hay inhibición también del glúteo. Entonces aquí empezamos a ver todo esto que tiene que ver con alteraciones en el patrón muscular que me van a llevar pues que haya cambios en cada una de estas estructuras y como respuesta va a haber alteraciones en la nocicepción y la representación de esto va a ser el dolor que me va a llevar a la aparición de una patología. Entonces, si yo tengo presente esta situación, siempre no me voy a detener a saber qué fue primero, sino que voy a plantearme una intervención de que si yo modifico cada una de estas situaciones de la condición patológica, puedo romper esta cadena o este círculo vicioso que me va a generar o la aparición del dolor o la degeneración patológica de la estructura. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer básicamente con cambios a través de algo que se llama el control motor. ¿Qué podemos entender como control motor? Pues básicamente vamos a entender que este control motor va a mejorar los rangos de movilidad y va a disminuir el estrés mecánico articular
entre las estructuras. Cuando yo disminuyo ese estrés articular, vamos a disminuir el riesgo lesional. ¿Por qué? Porque cuando se alteran los patrones motores y se altera este control motor, desde el concepto electromiográfico se han realizado estudios que dicen que la resistencia de todos los músculos posturales disminuye, ¿sí? Se van a fatigar muchísimo más rápido y adicionalmente a eso, la gradiente de activación entre músculos agonistas y antagonistas también se va a ver alterada. ¿Listo? Entonces, si ese control motor, que básicamente es la capacidad de enlazar diferentes sistemas, tanto sensitivos y motores, desde la parte distal, que sería la estructura, hasta el sistema nervioso central a nivel de corteza, no funcionan de manera coordinada y estable, pues vamos a empezar de nuevo toda esa cadena lesional que la vimos en el ciclo de Panjabi. ¿Y a dónde entonces nosotros tenemos que llegar siempre? Es al aprendizaje motor, que es la práctica, ¿ya? Y la experiencia, que básicamente me va a permitir activar todos esos sistemas sensitivos y motores. ¿Para qué? Pues para básicamente mejorar cada uno de los procesos patológicos de mi paciente desde el concepto funcional. Entonces ya vimos que un paciente con alteraciones a nivel de columna, pues básicamente va a tener una alteración en el patrón muscular y una alteración en el patrón postural. Eh, Volvemos otra vez al control motor y al aprendizaje motor. Entonces, la déficit en el control motor va a generar que hayan alteraciones no solamente en columna, sino también en todo lo que se desprende a través de allí, que va a ser eh, por lo menos alteraciones, no solamente en columna, sino también alteraciones en todo lo que tiene que ver con el cuarto inferior. Vamos a tener que, cuando no hay un buen control motor o un buen aprendizaje motor, no vamos a tener activación de toda esa musculatura estabilizadora de columna. También vamos a tener en cuenta que esta falta de control motor pues va a generar que haya un déficit en la estabilidad y por ende volvemos otra vez al ciclo de Panjabi y allí mismo vamos a tener alteraciones posturales. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Siempre a lo que más tiene evidencia. ¿Qué es lo que más tiene evidencia en la actualidad? Es la rehabilitación o la actividad física. Y traigo esta imagen, ¿por qué? Porque aquí es donde nosotros siempre vamos a tener que tener muy claro de que yo como profesional del área de la salud tengo siempre que optar por ejercicios simples que funcionan y no ejercicios complejos que no tienen ningún sentido. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla del día de hoy? No ahondar mucho en los procesos evaluativos y patológicos, sino realmente mostrarles a ustedes con evidencia qué ejercicios me permiten a mí rehabilitar desde el concepto funcional y que tienen evidencia electromiográfica de que realmente sí me están funcionando. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que la columna tiene puntos de anclaje y tiene dos funciones principales, que es estabilización y movilización. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es algo que dijo Michael Boyle en 2017 y se los voy a explicar de una manera muy breve. Él clasifica que hay músculos que son antiextensión, músculos que son de flexión antilateral y músculos antirrotación. ¿Qué dice él? Si nosotros vamos a trabajar los grupos musculares, nosotros no debemos trabajarlos como si fueran músculos efectores de movimiento, sino que son músculos estabilizadores. Siempre debemos de trabajar la musculatura sometiéndolo a cargas de inestabilidad y quiero que eso lo tengan en cuenta al momento en que ustedes hagan la dosificación del ejercicio. Cuando nosotros hablamos de alteraciones tipo síndrome cruzado inferior,
el principal músculo que nosotros debemos de activar es el glúteo. ¿Por qué? Porque ese glúteo va a estar inhibido. Entonces aquí está 9 ejercicios que se evaluaron de forma electromiográfica para mirar qué tanto se activa el glúteo en diferentes ejercicios. Entonces, por lo menos que lograron identificar ellos, que en esta posición, que es un apoyo cuadrúpedo, se activa de forma más efectiva el glúteo que por lo menos haciendo un hip thrust o una extensión de cadera, ¿sí? Entonces miren los diferentes ejercicios que se pueden observar. Entonces aquí está el título de el estudio que se realizó. Entonces, ¿qué buscan ellos? Mirar el nivel de activación del glúteo máximo y del glúteo medio en diferentes ejercicios. ¿Qué es lo que buscamos nosotros siempre? Buscar la mayor estabilidad de esos músculos, trabajando ¿qué? Los músculos del core abdominal. ¿Cuáles son esos músculos del core abdominal? Piso pélvico por inferior, por superior diafragma, transverso abdominal, musculatura paravertebral. ¿Listo? Entonces allí es donde tenemos que nosotros empezar a influenciar. Evalúan de nuevo diversos ejercicios para activar en este caso el músculo glúteo medio y se encuentra que la plancha lateral es el músculo que genera mayor activación. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces miren la activación que me genera de este glúteo medio. Diferentes posiciones para activar diferentes músculos. Entonces tenemos que activar el recto abdominal, ¿sí? Tenemos ejercicios para activar la musculatura oblicua y tenemos ejercicios para activar el oblicuo externo y el oblicuo interno, ejercicios para activar la musculatura paravertebral, ejercicios para activar la musculatura latísimo del dorso, ejercicios para activar el recto femoral, donde el ejercicio que más activación genera es el ejercicio de plancha sobre balón, donde vuelvo y repito lo que dijo Michael Boyle: si yo quiero activar la musculatura de forma más específica, tengo sí o sí que someterlo a procesos de inestabilidad. Entonces, ese es cada uno de los ejercicios que activa de forma más efectiva estos musculitos. El recto abdominal, el oblicuo. Una comparación entre la activación de los diferentes músculos de la parte abdominal durante eh, un ejercicio isométrico, en este caso sería la plancha. Entonces vemos diferentes situaciones. ¿Qué están realizando ellos aquí? Están realizando una plancha convencional, ¿ya? Y luego someten esta posición eh, a diferentes cargas, unas cargas en aducción, ¿sí? Llevando de forma unilateral o de forma bilateral. ¿Y qué encuentran ellos? Que siempre va a haber mayor activación muscular cuando se somete a un estrés mecánico adicional, en este caso lo que decía Boy, que es básicamente trabajar estos músculos no solamente como músculos efectores de movimiento, sino como músculos estabilizadores. ¿Listo? Lo mismo, eh, diferentes ejercicios para activar los músculos del core abdominal, donde vemos que la plancha es un ejercicio que logra activar cuando la posición está totalmente erguida, ¿sí? Otra forma de activar de manera efectiva, perdón, el core abdominal, y está descrito en cada una de las posiciones
donde empezamos los ejercicios que más activan el core abdominal a los que menos activan el core abdominal. Entonces recordemos que esta posición activa de forma más efectiva la musculatura del glúteo medio. Y de nuevo volvemos a otras formas de activar esa musculatura glútea de manera efectiva. Entonces ahorita cuando finalicemos la presentación, pues ustedes se van a detener de una forma mucho más detallada a mirar cada uno de los ejercicios. De igual forma aquí está el texto, ¿ya? Para que podamos observar cómo se activan de manera más efectiva cada uno de estos musculitos. En este caso estamos hablando de activación del glúteo medio y glúteo máximo. Listo, volvemos otra vez, miren cada uno de los ejercicios y desde esta posición ya puedo trabajar y volvemos a lo mismo, ejercicios básicos que funcionan o ejercicios complicados que no sirven para nada. Un estudio electromiográfico donde lo que buscan es determinar si la posición de los pies en el movimiento de la elevación de la pelvis tiene cambios sustanciales. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que cuando se realiza esta posición de puente con una extensión, ¿sí? O en esta posición se activan más isquiotibiales, en una posición en esta posición se activa más los isquiotibiales, en esta posición activamos más glúteo, en esta posición activamos glúteo también, y cuando superamos el ángulo de los 90, pues vamos a tener una activación también diferente de los músculos erectores espinales. Entonces, cada una de estas posiciones tiene activación diferente. Volvemos de nuevo, cuando hay diferencias, si lo hago pues, de forma bilateral o si lo hago de forma unilateral, ¿sí? Entonces encontramos que de forma unilateral vamos a tener de pronto eh, mayor activación, ¿sí? Que el puente convencional. Una situación que está a veces se describe mucho es la posición de la punta del pie, pero dice que no hay mejoras en cuanto a la activación muscular, ¿sí? Lo único que sí se puede describir en esta posición es que hay mayor activación de toda la cadena posterior, por ende la sensación es mucho más fuerte. La persona siempre describe que siente que se activa mucho más, pero es una sensación digamos que ya está descrita desde la parte de percepción, ¿sí? Siempre los dos mejores ejercicios para activar el glúteo van a ser el squat a 90 grados y el hip extension. Vemos las diversas formas en las que se activa esta musculatura. Y para finalizar, este sería básicamente un chancuco de los ejercicios de manera funcional que yo debo de realizar al momento de tener el proceso de rehabilitación cuando tengo una alteración a nivel de columna. Tengamos en cuenta, hablando específicamente de un paciente que tiene una alteración tipo síndrome cruzado inferior, donde hay hiperlordosis, donde va a haber eh, acortamiento de la musculatura lumbar, inhibición del glúteo e inhibición del transverso abdominal. Entonces ahí les queda básicamente lo que quería mostrarles desde la rehabilitación funcional, cómo nosotros debemos de empezar a ver de manera mucho más efectiva los movimientos sencillos que ejercicios complejos que no nos van a servir para nada. Espero más que dejarles o sea, dejarles un poquito de dudas más bien, ¿sí? Para que ustedes empiecen a ahondar y empiecen a investigar un poquito más. Como les decía, el tiempo es muy corto para todo lo que engloba alteraciones de columna, pero espero que haya sido de su total agrado y pues nos vemos en la siguiente presentación que va a ser con relación a problemas de hombro. ¿Listo? Entonces ya nos vamos a ver para continuar con las patologías de hombro.
¿Listo? Entonces, no se despeguen. Vamos a seguir con la siguiente temática. ¿Listo? Ya nos vemos. ¿Listo? Chao, chao.